Hola, buenos días. Aquí estamos nuevamente en la cabina de grabación. Estamos para aquellas personas que nos hacen favor de vernos por primera vez. Mencionaré que estamos en México, país México, estado de Querétaro, y concretamente en la ciudad de San Juan del Río, que para quien no conozca estas regiones, puedo aclararles nada más que estamos en el centro, prácticamente el centro del país, México, sí, geográficamente hablando. Bueno, pues sean bienvenidos a este 13º programa. El número 13 es un número muy comentado. Para algunas personas es un número cabalístico que trae varias aplicaciones, llamémosle, porque hay quien lo toma como de buena suerte, positivo, y hay quien lo toma negativamente. Es como el número 7, también es un número que se habla mucho de sus facultades. Bueno, empecemos el programa. El programa anterior, el 12º, se habló del testimonio de la ciencia, o los testimonios de la ciencia, y faltó que dijéramos en aquel programa que no menos de lo que se habló, que no menos interesante era o es el testimonio de la flora y la fauna, entre otros testimonios que se hablaron. Bueno, la similitud de la fauna y la flora de la era del Mioceno, la cual es la cuarta época geológica de la era cenozoica, comenzó hace 23 millones de años y terminó hace 5.332 millones de años. En este periodo continuó la elevación de cordilleras como los Pirineos, que sabemos todos que es la línea divisoria entre España y Francia, los Alpes y el Himalaya, toda la región de donde está el famoso Monte Everest, que hemos dicho que es, estoy recordando que hemos dicho que es el monte más famoso porque es el sueño dorado de los alpinistas, ¿no? Pues es el más alto que existe en el planeta. Y vamos a hablar también del Pleistoceno, que fue el periodo que abarca las últimas glaciaciones y la aparición del Homo sapiens en Europa. El Homo sapiens, tenemos una figura aquí que nos muestra que se caracterizó por que tenía una pierna, derecha o izquierda, doblada, no totalmente pareja, digamos, a la otra, sino que la tenía un poco recogida. Este es el ejemplo, aquí se puede ver. Bueno, el Homo sapiens en Europa y en América del Norte, lo que sugiere la existencia de un puente terrestre hoy desaparecido entre los dos continentes. En el programa anterior hablamos de que al estar unida la hoy América del Norte y Asia, siendo su último país la Rusia, el país más grande en extensión del planeta, se decía, o dije, que hay historias, leyendas no comprobadas de que por ahí pasaron una de las 12 tribus perdidas de Israel, que en lo personal, por razones que he leído y he conocido, me aboco por decir que son o fueron los macabeos, que fueron los que cruzaron y fueron bajando a través de miles de años, desde lo que es hoy Alaska, por el lado del Pacífico, vinieron bajando Canadá, Estados Unidos, y llegaron al territorio de México, siempre por el lado del litoral del Pacífico.
Y esto llegó hasta la Patagonia, hasta Chile, toda esa cordillera, que ahorita vamos a hablar de ello. Bueno, ese puente terrestre desapareció entre los dos continentes. La presencia en América del Norte de variedades típicamente europeas de dobles, llamadas uno de ellos perennes, que eran plantas que vivían y quizá viven durante más de 2 años. También los arces, con C, un árbol de madera dura, plátanos, cipreses, calvos y secuas, los secuoías, que son árboles de grandes latitudes. Bueno, estas especies de plantas desaparecieron por completo de Europa como consecuencia de la glaciación a principios del Pleistoceno, la era del Pleistoceno, y ahora se encuentran exclusivamente en América del Norte. Por ejemplo, en el famoso parque Yellowstone, que está ahí arriba, del lado noroeste de Estados Unidos. El descubrimiento de al menos 25 especies herbáceas de origen transatlántico en Escandinavia y las Islas Británicas, que estaban totalmente ausentes en el resto del continente europeo. Están separadas del continente, ¿no? La famosa Gran Bretaña, que después se dividió, por decirlo así, cuando Escocia logró su independencia, que se hizo famosa Escocia porque en el siglo XIII, después de una gran batalla que se dio al norte de York, en un lugar que se llama Buckenbuck, ahí fue la batalla donde los escoceses, se dice que con la ayuda de los templarios, que habían llegado a la altura de Edimburgo, desembarcaron y se establecieron ahí, y lo más posible es que subieron al norte, y se habla de que participaron en esa batalla tan famosa. Bueno, seguimos. El desove, puesta de huevos, como de las tortugas, de las anguilas europeas en el mar de los Sargazos, que es el Atlántico Norte, frente a las costas de América del Norte, que podría ser el resultado de un cambio en el patrón de las corrientes oceánicas tras el hundimiento de la dorsal mesoatlántica. Esa famosa dorsal mesoatlántica, vamos a hablar más adelante de ella, pues es la que corre de norte a sur, o de sur a norte, como quieran, entre el continente, mejor dicho, del lado del Pacífico. Es muy curioso porque se supone que estamos hablando de la Atlántica, de donde se derivó el Océano Atlántico. Sin embargo, esta cordillera que provocó las cordilleras que hablo desde el norte están del lado del Pacífico. Pero bueno, los movimientos de la Tierra fueron muy, pues un poco incomprensibles, ¿no? Pero así fue. La presencia de lodo, o sea, el PETERO, terópodo, que son caracoles, o fueron, que formaron una gran cantidad de lodo, caracoles marinos y babosas marinas, formado por restos de animales y otros microorganismos que habitan algunas aguas costeras poco profundas, que se encuentran a grandes profundidades en la meseta sumergida de las Azores, en Portugal, y al oeste de la isla de Madeira. El descubrimiento de diatomeas, o sea, las algas de agua dulce en núcleos de aguas profundas, tomados de los que en algún momento podrían haber sido un lago de agua dulce a una profundidad de 3.577 metros, o sea, 2.2 millas, a lo largo de la dorsal mesoatlántica. Volvemos a la misma dorsal. La difusión anómala, o sea, anormal, del manatí, es el pez, vamos a hablar un poquito más de la vaca después, pero es un pez tipo
entre foca y ¿qué será? Es el lobo marino que existe, sobre todo en el Mar de Cortés, entre el continente México, pero la península de Baja California, Norte y Baja California, y los estados de Sonora y Sinaloa de México, donde está el Golfo de Cortés. Por ahí se ha fomentado, se ha procurado guardar la especie de esa vaca marina. Se sabe que los manatíes habitan en las zonas costeras pantanosas y poco profundas y en los ríos del Caribe, el Golfo de México, más bien es el Mar de Cortés, y quizá en algún lado del Golfo, que es del lado este. El Golfo de México y el Amazonas. También se encuentran en África Occidental y en algunos lagos y ríos interiores. Los manantiales tienden a preferir hábitats de agua dulce y mares tropicales cálidos donde existen grandes praderas de pastos marinos. Su presencia en los tiempos modernos no ha sido documentada en aguas oceánicas abiertas a más de 75 kilómetros, o sea, 47 millas de la costa. Sin embargo, los avistamientos de manatíes alguna vez fueron comunes en la remota isla de Santa Elena, en el Océano Atlántico. Esa isla de Santa Elena me parece que es tan famosa como que fue la isla donde estuvo Napoleón, cuando ya en 1814 pierde la última batalla. Me parece que es porque está en el Océano Atlántico, y pues es lo lógico. De Europa, pues, se sale al Atlántico, ¿no? Entonces, por eso queremos que se trata de esa isla, que está a 4,000 kilómetros, o sea, 2,485 millas al este de Río de Janeiro. Entonces, seguimos hablando del Atlántico. Y a 2,000 kilómetros, o sea, 1,243 millas, de la costa de África. La antigua existencia de tierra en la región de la dorsal mesoatlántica parece ser la única explicación lógica para la distribución y el área actuales del manatí. Finalmente, el último conjunto de evidencia lo ofrece la relación entre las corrientes oceánicas, el clima y la glaciación en el hemisferio norte. ¿Se acuerdan que hemos dicho que todo empezó allá arriba en el norte, hoy Groenlandia, pero la Tierra pues se fue moviendo hacia el sur, hacia aguas más cálidas, y bajó hasta que fue la gran isla, se dice, más bien continente de la Atlántida, de donde fue la fragmentación que hemos hablado y hablaremos, puesto que es el tema principal de este libro, que me da la oportunidad de presentárselos. Este libro es el que estamos siguiendo y narrando, los imperios de Atlántida, ¿sí? Los orígenes de las antiguas civilizaciones y las tradiciones misteriosas a través de las edades. Este es el libro. Bueno, el descubrimiento de foraminíferos fósiles, o sea, pequeños organismos unicelulares que poseen una capa externa de carbonato de calcio, del tipo amante del calor en las latitudes extremas del norte del Atlántico Occidental, y el descubrimiento paralelo de foraminíferos, son amantes del frío, tan al sur como el Ecuador, a lo largo de la costa de África, lo que confirma la antigua corriente del Golfo subcálido. En Occidente, en el oeste, esta barrera habría empujado a la corriente del Golfo más al norte, hasta las costas de Groenlandia y Labrador, en Canadá, que entonces estaban completamente libres de hielo. Al mismo tiempo, sin el efecto mitigador de la corriente del Golfo sobre el clima, gran parte del norte y oeste de Europa, habría estado bajo las garras, si lo expresa el autor,
las garras de la glaciación. Y fue el hundimiento de la Atlántida lo que reabrió la circulación termoalina, o sea, movimientos internos de agua en el océano profundo, en el Atlántico Norte, y puso así fin a la edad del hielo. Bueno, cabe aquí decir que la Atlántida es una parte de nuestro tema principal, que es la historia prohibida de la humanidad. Ya en algún programa mostré esta cabeza olmeca de roca, labrada en roca, y que fue hecha, unos dicen por los náhuatl, otros dicen por los mayas. El hecho es que tengo entendido que en este país, México, hay 2 cabezas que pesan toneladas, ¿no? Y aquí habla de las tecnologías prehistóricas, la intervención extraterrestre, que para allá vamos más adelante, y la información sobre los verdaderos orígenes de la civilización. Entonces, este es nuestro libro, nuestra guía maestra. Y de ahí estamos hablando en estos programas de la Atlántida. Ya vendrán otros temas. Las dataciones por radiocarbono, que es un método que permite conocer la fecha de origen de cualquier resto animal o vegetal según el carbono que acumule, muestran que las aguas de esta parte de la cresta tienen varios miles de años. Toda esta evidencia demuestra la probable existencia de una masa continental ahora, hoy por hoy, sumergida en la región de la cordillera del Atlántico Medio, que aparentemente se hundió en etapas durante varios miles de años en la misma área aproximada sugerida por la tradición esotérica. Hemos hablado del esoterismo, que es aquello que existe o existió, pero no está comprobado científicamente. Pero de las leyendas pasaron a ciertos datos físicos que dieron pie a las leyendas que estoy diciendo se convirtieron en esoterismo. Sí y no. Sí existe para muchos, pero no existe para los científicos. Es el eterno dilema de la humanidad. Que ya hablaremos el por qué. Bueno, viene el capítulo o lectura de la reconstrucción tentativa de la Atlántida. Cualquier intento de reconstruir la forma de la Atlántida, por tentativo que sea, enfrentaría desafíos casi insuperables. El hundimiento de la Atlántida estuvo lejos de ser un proceso uniforme, o sea, similar en ciertas áreas, ya que ciertas áreas se hundieron más profundamente y más repentinamente que otras, y vastas porciones de tierra sobrevivieron sobre el agua durante un tiempo considerable. Pues esto nos dice que era un continente y que por cataclismos que la tierra provocaba, la madre tierra, pues se desprendió una parte y luego la otra, y las más pesadas, las más grandes, pues se sumieron más en ese mar profundo, hoy océano, y otras pesaban menos, se quedaron a este nivel, y el resto se quedó en la superficie por un tiempo considerable, hasta que se hundió finalmente. Según el científico ruso Sirov, con Z, Sirov, que nació en 1887 y falleció en el siglo XX en el 1943, dijo que la Atlántida tuvo su mayor masa continental en la época del Plioceno, hace entre 5.3 y 2.6 millones de años. Luego se hundió gradualmente durante la época del Pleistoceno y podría haber sobrevivido en forma de una isla relativamente pequeña hasta la edad de bronce europea, alrededor del 1200 a.C. Bueno, antes que se me pase, les quiero mostrar al Homo sapiens.
Se puede notar que sus piernas son paralelas, parejas, que tiene botas de cuero de los animales que cazaban para protegerse del frío. Su taparrabos, por decirlo, su falda, pues es también de piel de los animales que cazaban. Pero hay una particularidad. Ya usaban lanza con punta metálica o de una piedra muy dura y usaban un cuchillo que después se le llamó puñal, pero aquí se puede ver, y este es el prototipo de ese hombre Homo sapiens. Es particularmente interesante en la imagen de la época del Pleistoceno que la Atlántida consta de 2 islas principales, a las que llama Poseidonis. La isla Poseidonis, se situaba más allá de los pilares de Hércules. O sea, que acuérdense, lo hemos platicado, el estrecho de Gibraltar y Antilla, isla mítica que quedaría en algún lugar indeterminado del Océano Atlántico, separadas por un estrecho alrededor de la latitud 31 grados norte. Es posible que existiera otro grupo de islas llamado archipiélago ecuatorial. Ya estamos hablando de la mitad del planeta, ¿no? Obviamente aguas más cálidas. Archipiélago ecuatorial al sur de Antilia, entre las latitudes 5 grados norte y 10 grados norte. La forma y extensión particular de la Atlántida habría provocado que surgieran una gran variedad de climas en cada una de las diferentes islas. Antilia o Antilla probablemente tenía un clima tropical, mientras que Poseidonis debió estar al menos parcialmente bajo glaciares. Gran parte de la zona norte de Poseidonis habría estado ocupada por una meseta grande y nivelada, protegida al norte por los picos de las actuales Azores, que se elevan entre 4.000 y 5.000 metros, 2.5 a 3.1 millas, por encima de ella. O sea, que era una muralla que protegía a esta meseta, que es donde se daba la agricultura, la crianza de animales, etcétera, porque estaba protegida de los vientos tan fuertes, helados del norte. Dice que esta isla Poseidonis, al oeste, habría estado bordeada por la Atlántida Media. Según Platón, que es el que, les recuerdo, es el que tuvo la premonición, el sueño, las pruebas, qué sé yo, de la Atlántida, ¿no? Él fue el maestro. Las medidas generales de esta meseta, la que hablamos, meseta protegida, era de 400 a 800 kilómetros, 248 por 373 millas, encajan muy bien con las cifras proporcionadas por el señor Platón para su llanura atlántica, que así le llamó a esa llanura grande y nivelada, protegida. Bueno, aquí vamos a dar un espacio, una explicación de su servidor. La siguiente lectura, que va a ser Las Islas del Mar Océano, así lo titula nuestro autor, la explico un poco. La siguiente lectura que vamos a leerles se dedica principalmente a la mitología griega. Explica ampliamente los mitos y las leyendas que Platón y otros personajes griegos se mencionan
ampliamente. Es decir, de aquí para adelante vamos a hablar de mitología, que fue tan amplia y tan grande y que la inició Platón. Ya leeremos quién fue el dios de las aguas, el dios de eso, de Zeus en general. Entonces hago esta explicación breve, pero ahorita lo vamos a ver. Las islas del mar Océano. Si el ruso Sirov tiene razón y el hundimiento de Atlántida duró varios miles de años, yo diría millones, siendo a veces muy gradual y otras catastróficas, entonces es posible que en las descripciones dejadas se hubieran conservado valiosas piezas de información útiles para la reconstrucción de la geografía atlante por los geógrafos antiguos sobre las islas fantasmas en el Atlántico. Ya dije lo que es leyenda, ya dije lo que es mito, y todo eso ya lo hablamos. Y aquí estamos hablando de mitología, que entra en ese campo. Un estudio exhaustivo de estos fantasmas cartográficos revela que lejos de ser meros productos de la imaginación de los antiguos cartógrafos, o sea, los griegos, algunas de sus islas pueden haber existido realmente sobre el agua en un pasado no muy lejano. En las proximidades de montes submarinos, ahora sumergidos, y otras anomalías del fondo marino. Eso se dice que los mares, los océanos esconden muchas cosas que algún día se sabrán. O ya lo saben, ¿quiénes? Los llamados hermanos mayores, que hablaremos también de ellos más adelante. O sea, los extraterrestres, para ser más claro. Las famosas Casitérides o islas del estaño estaban ubicadas en un área que, según datos oceanográficos recientes, alguna vez fue tierra firme cerca de los actuales grandes y pequeños bancos de sal al oeste del Cabo Finisterre, en España, al oeste o occidente, donde se depositaron profundidades de entre 65 y 20 metros, 213 y 65 pies. Estas islas fueron visitadas por el general romano Publio Craso en el año 96 a.C. y posteriormente fueron mencionadas por el escritor y militar romano Plinio el Grande, del año 23 al 79 después de Cristo, y por el geógrafo e historiador griego Estrabón, que nació en el 64 antes de Cristo y falleció en el 24 después de Cristo. Frente al continente africano, otro grupo de islas, las Gorgades, Gorgades, que es un archipiélago en el Océano Atlántico, se dan cuenta que, salvo algo que se dijo antes que nos hizo pensar que del estrecho de Bering, que bajaron por el lado del Pacífico, pues todo lo demás se habla del Atlántico, entonces por eso está en duda eso del Pacífico. Pero sí existe la cordillera, es un hecho, pero que sea de producto de otra cordillera que hubo en el Atlántico. Archipiélago en el Océano Atlántico puede identificarse con las Canarias o Cabo Verde, situadas a solo 2 días de navegación de la costa de España, de Europa. Desde ellas, un barco podía seguir rumbo oeste, otra vez oeste, occidente, más allá del monte Atlas, hasta otro grupo de islas llamadas las, con H, Hespérides. En la mitología griega, la ciudad Hespéride se halla más allá de las Górgades, que están en el límite del Atlántico, sagradas para las damas de Occidente. En la mitología griega eran ninfas
que cuidaban un maravilloso jardín. La duración del viaje desde las Górgades hasta las Hespérides, que ya mencionamos antes, era, según el geógrafo romano Estacio Seboso con S, de 40 días, fíjense, la duración del viaje desde las Islas Górgadas hasta las Hespérides era, según el geógrafo romano Estacio Seboso, de 40 días de navegación, 40 días. Lo que indica que estas islas pertenecían sin duda al océano abierto, que es el Atlántico, ¿no? De ello se deduce que el legendario Monte Atlas debió de encontrarse en una isla intermedia, tal vez la llamada Atlántida de Plinio. Recuerden, el escritor militar romano Plinio. Inmediatamente fuera de las columnas de Hércules, o sea, de Gibraltar, estrecho de Gibraltar, en la misma ubicación aproximada que la Atlántida de Platón, describió una isla desierta que poseía abundancia de madera de todo tipo y ríos navegables. Se dice que esta isla fue descubierta por marineros cartagineses. Recuerden que Cartago pues era un país en África del Norte que fue famoso por sus navegantes precisamente, que eran a la vez guerreros, ¿sí? Que tuvieron, creo, la osadía de llegar a Roma, pero finalmente fueron vencidos. Entonces, esta isla fue descubierta por marineros cartagineses, y aunque la ubicación aproximada parece coincidir con la de Madeira, esa isla no posee ríos navegables, a menos que su territorio fuera mucho mayor en la antigüedad. Diodoro Sículo, antiguo historiador griego, del año 90 a.C. al año 30 a.C., o sea que vivió 60 años, hablaba de un pueblo llamado Atlantoi, y que habitaba la isla de Cerne, Cerne, en la costa africana, que se situó a una distancia de 12 días de navegación de las columnas de Hércules. Los atlantes de Diodorus Siculus, nombre en latín, Diodorus Siculus, eran una raza altamente civilizada, habla de los atlantes, que vivía en un país próspero y poseía grandes ciudades. Entre ellos, la mitología situaba el nacimiento de los dioses a este lugar, donde pues se habla y se entiende que se crearon, nacieron los atlantes. Y entre ellos, dice, la mitología situaba el nacimiento de los dioses, de los que hablaba tanto Homero, y Platón, y todos ellos. Se decía que habitaban también las regiones que se extienden a lo largo de las costas del océano. De aquí este ruso que citamos al principio de esta parte, sugiere que podría haber sido América, continente americano. ¿Sí? Pues está más al oeste, que se extienden a lo largo de las costas del océano. Por eso sugiere que podría haber sido América, o es América. Describió además el mar más allá de la isla del Cerne, con C, en África, como intransitable a causa de los bancos de arena, el fango y las algas, de un modo que recuerda mucho a la descripción que hace Platón del Atlántico, tras el hundimiento de la isla de la Atlántida. Según él, este banco de arena obstaculizaba la navegación desde un punto situado a 4 días de navegación del puerto de Gadir, antigua ciudad fenicia de Cádiz. Yo entiendo que Cádiz está en el sur de España. Cádiz quizás se refiera
a otra, y de esa ciudad fenicia, pues está enfrente Cádiz realmente, ¿no? Del continente africano al continente europeo. Y es posible que existiera ya en el siglo XII de nuestra era, cuando Honorio, con H, de Autun, fue un sacerdote, geógrafo, teólogo, filósofo, bibliógrafo y cosmólogo alemán de la Edad Media. Perdón, entonces aquí hay un error. Este hombre nació en el 1080 después de Cristo y murió en el 1153. Fíjense todo lo que era, ¿eh? Repito, sacerdote, geógrafo, teólogo, filósofo, bibliógrafo y cosmólogo alemán de la Edad Media. Y escribió sobre el mar cuajado, que linda con las H, Hespérides, y cubre el lugar de la Atlántida perdida, que yacía mojada desde Gibraltar, o sea que se había hundido. ¿Sí? Al hablar de la Hespérides, debemos decir que ahí nacieron o se crearon las 3 ninfas, hijas de Atlas, que Atlas fue el número 1 de la mitología de los dioses, o de los dioses de la mitología. Se relacionaba con la isla del oeste y la tierra, o se habla del continente nuevamente americano, estaba al oeste. Allí cerca del mar infranqueable, Plutarco situó la isla de Ogygia, O-G-Y-G-Y-A. Es una isla que existe en todas partes y a la vez en ninguna. Es un lugar muy hermoso donde habitan sirvientes invisibles y se encuentra un hermoso jardín hecho por la propia Calipso, donde estuvo prisionera la ninfa Calipso, llamada a su vez Atlántida por los griegos. Se encontraba cerca del ombligo del mar, o sea, a 5 días de navegación al oeste de Gran Bretaña. Se decía también que había otras 2 islas sagradas para Cronos y Poseidón, a la misma distancia de Ogygia. Repito, O-G-Y-G-Y-A. Más allá, a una distancia de 5,000 estadios, o sea, 900 kilómetros o 560 millas, y se extendía el gran continente. Vuelve a decir, quizá América, pues es muy posible, ¿no? Por todos los datos que dan anteriormente. Que rodeaba el océano por el lado opuesto. ¿Cuál océano? Pues el Atlántico. Y lo rodeaba. En vez de que se diga que el océano rodeaba al continente, aquí dice que el gran continente, quizá América, rodeaba el océano por el lado opuesto. ¿Sí? Sheria o Faesia, S-C-H-E-R-I-A, Sheria, o F-A-E-A-C-I, Faesia, era otra isla del Atlántico visitada por Ulises tras escapar de Ogygia, la cual era una tierra de montañas sombrías que parecían un escudo en las profundidades brumosas. Esta estaba habitada por los feacios, un pueblo mítico, como todo, ¿no? Una raza marinera de piel oscura que aún conservaba el recuerdo de su antigua patria, Hiperia, una tierra de amplias llanuras abiertas de la que habían sido trasladados a Esqueria, que es la isla de Creta, en Grecia, por su padre Poseidón, el más lejano de los hombres en el mar de las olas. Eran los mejores marineros del mundo, los fenicios, y poseían naves fabulosamente veloces que podían controlarse con el pensamiento. La descripción de la ciudadela real de los feacios recuerda en muchos aspectos a la de la ciudad y los jardines atlantes de Platón. Las murallas eran de bronce, brillante como el sol, estatuas de oro y plata. Dentro de las murallas
hermosos jardines ofrecían todo tipo de frutos durante todo el año. Es posible que Esqueria fuera una de las últimas partes de Poseidonis en quedar sumergida. Si hemos de creer la afirmación de Homero de que los marineros, que les llamaba minoicos, la visitaron durante el tercer o segundo milenio antes de Cristo. Aquí podemos decir de los marineros minoicos que era un pueblo prehelénico que se desarrolló en la isla de Creta entre los años 3000 y 1100 antes de Cristo. Se consideran los antecesores de la cultura griega y de la cultura occidental, los famosos minoicos, que visitaron esta isla durante el tercer o segundo milenio. Su destrucción se habría producido poco después de la visita de Ulises, después de que Poseidón decidiera castigar a los impíos feacios, convirtiendo sus barcos en piedra y enterrando su ciudad bajo montañas. Este breve excurso, yo diría discurso, no estaría completo sin mencionar la isla de Tula. Es una isla en el norte lejano, que el explorador griego Piteas de Masilia escribió en el siglo IV a.C. como una ciudad situada a 6 días de navegación al norte de Britania, o sea, al norte. Recordemos que al norte estaba lo más frío de lo que se supone después fue la misma Atlántida, pero que fue bajando, buscando la tierra, ¿no? Se fue moviendo hacia aguas más cálidas hasta llegar a su último tiempo, que ya fue en pleno Océano Atlántico. A pesar de su ubicación septentrional norte, Thule gozaba de un clima templado que permitía el cultivo de frutas y verduras en abundancia, y que según el historiador y filósofo Hecateo de Abdera, en el siglo IV a siglo III a.C., que la llamó Hiperbórea, la cual era una isla no más pequeña que Sicilia. Sicilia está al oeste de la Bota, o sea, Italia, que además contenía un gran templo circular de Apolo y que según Sirov, el ruso, Thule pudo existir en algún lugar en las proximidades de la meseta de las Feroe, en medio de una gran corriente marina cálida. Antes de terminar, les quiero decir esto. ¿Por qué dice más atrás que, cómo lo dice por aquí, que de entender que la visitaron estas islas? No lo menciona aquí como extraterrestre, pero al hablar que tenían esos barcos ligeros, muy ligeros, extraordinariamente, asombro de aquellos tiempos, pues yo me voy a los hermanos mayores. No podía, por lógica, ningún ser humano fabricar unos barcos extraordinarios, mucho más veloces que los comunes, que hacían meses, y eso lo hizo, estos lo hacían en un pequeño tiempo. Entonces aquí cabe, y no es mitología, cabe, sabiendo lo que más adelante hablaremos de los extraterrestres, llamados hermanos mayores, que lo hicieron ellos. Llámele submarino, no, porque habla aquí va en la superficie. Pues eran barcos, naves, quizás hasta modernos, fíjense, modernos hechos por el hombre, por el ser humano, un destructor, un destroyer, un crucero, todos esos barcos modernos que desde la Segunda Guerra se hicieron muy famosos, que hoy hasta atómicos hay, de energía atómica. Bueno, entonces, termino
con este párrafo. Podría haber sido el hogar de los legendarios Tuatha de Danann, un pueblo de los dioses del folclore irlandés. Aquí le entraron los... Irlanda, pues está al oeste de las Islas Británicas, ¿no? Que por cierto, estoy recordando, entre estas dos, Irlanda no es una isla muy grande, pero la Gran Bretaña es más larga y en proporción es más grande en volumen. Por ahí, por ese estrecho, diría yo, cuando salen los templarios, ya me voy al siglo XI y XII, salieron del sur de Francia, concretamente de le decimos estado, acá, estado, allá en Francia les dicen distritos, muy famoso, pegado a los Pirineos y al mar Mediterráneo, que es el estado muy espiritual, por cierto. Glandenon, algo así se llama. Ahí nacieron los templarios, ahí se crearon y de ahí fueron a Jerusalén. Pero lo curioso es que salieron por el estrecho de Gibraltar y subieron al norte y pasaron entre Irlanda y la Gran Bretaña. Y lo más curioso es que se siguieron, dieron la vuelta en las tierras altas, o Escocia, las Highlands, y bajaron a la altura de la capital de hoy Escocia, y al norte de esa ciudad, de esa región, fue la famosa batalla que les dije de Valkenburg, que es donde se independizaron, por decirlo así, los escoceses de los ingleses. Es muy interesante ese tipo, los irlandeses, el folclore irlandés, también hubo folclore escocés. Una raza sobrenatural versada en el druidismo, que fue o es un culto a los sacerdotes de los pueblos celtas. Los celtas estuvieron al norte de la Gran Bretaña, que no pudieron con ellos los romanos. De ahí fue que hicieron, y también tienen otro nombre los celtas, hicieron la Gran Muralla, que fue destruida, no sirvió. Y más tarde, Adriano, el emperador Adriano, en la parte más angosta de las islas británicas, de la gran isla, la Gran Bretaña, en la parte más angosta que tiene 100 y tantos kilómetros, ahí mandó hacer otra muralla más ancha, se habla de 3 metros de ancho, por 6 metros de altura, donde ya no pasaron estas tribus salvajes. Pero llegó un momento en que un emperador X, no me acuerdo, dijo ya, que se queden estos salvajes, hemos perdido y perdieron 2 legiones, Cada legión era de 5,000 hombres, y obviamente sus banderas, sus águilas de oro, que por cierto Napoleón Bonaparte copió esa, hasta formaciones copió de los romanos, pero esas águilas eran sagradas, preferían perder la vida antes que perder su águila. Pues todo eso pasó en aquellos, después de estos tiempos, ¿no? Pero esos pueblos celtas estaban llenos de llenos de paganismo y conocimientos diabólicos, de la que se dice que llegó a Irlanda. Todo este tema. En nubes oscuras desde las islas septentrionales del mundo durante la antigüedad. Bueno, pues aquí damos por terminada esta plática que esperamos haya sido muy difícil, yo lo entiendo, pero es necesario saber por lo menos algo, y para saber es necesario leer, y después de leer, ahora lo digo de una forma, después de leer hay que ir, hay que estar ahí, tocar, pisar con sus pies, para que esa energía que está en esos lugares suba, y se llene. Si ustedes van en buena fe, no con curiosidad pagana, como lo hemos oído, van a ver que sí van a sentir una vibra muy positiva y van a enriquecer su cuerpo y su espíritu. Bueno, por hoy me despido. Hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.
Gracias por su paciencia. Disculpen las fallas que hemos tenido, no nada más en este programa, sino en otros, pero es nuestro 13º programa y estamos muy contentos. Gracias.